Entonces, retomando en lo que habíamos quedado en el video anterior, el grupo todo el tiempo vive una tensión entre la serialidad y la grupalidad, es decir, entre esta necesidad a veces de poder, tener cierta cohesión en ese nosotros, en esa nosotras, ¿no? Esta posibilidad de tener esta comunidad con esos otros, otras, pero también esta necesidad a veces de dispersión. Por eso, todo el tiempo, los grupos están en esta tensión, dispersión, cohesión, o como muchas veces esto no puede ser resuelto al interior de las dinámicas grupales y se arman distintas escuelas de pensamiento, ¿no? Distintas líneas internas, ¿no? Distintos subgrupos, ¿no? Es decir, que ese grupo, en esa tensión, a veces sin poder resolverla, o una manera de resolver la serialidad y la cohesión, es tener miles de líneas internas dentro de un mismo partido, o dentro de un mismo grupo, o dentro de una misma compañía, etcétera, etcétera. Es decir, donde hay obviamente igual una ruptura, ¿no? Pero esa serialidad a veces, ¿no? Dentro de lo institucional, ¿no? Genera distintos subgrupos. Es decir que todo el tiempo el grupo se debate, internamente, y donde puede ser un trabajo del coordinador o coordinadora, generar acciones que pueda ir pensando cierta resolución, pero como de forma dialéctica, de esta tensión que todo el tiempo se va a ir dando. La otra tensión que todo el tiempo se da en los grupos y que tampoco es irresoluble porque es parte de la vida del proceso grupal, tiene que ver con la creación y la repetición. Es decir, esta cuestión de la reiteración que hace también el proceso y a la vida grupal. Nosotros nos vamos a encontrar todos los jueves a determinada hora, donde vamos a hacer por ahí determinadas tareas, rituales, hábitos, habituaciones que nos permiten, ¿no? Por ejemplo, piensen, lo voy a decir en algo que puede ser muy común para usted. Hola, ¿qué tal? Entramos al aula, nos sentamos en determinado lugar, no sabemos que los primeros minutos pasa tal cosa y así sucesivamente. O cuando hemos entrado, se acuerdan, a la escuela, donde hay ciertos rituales, ritos, hábitos, donde uno va generando ciertas cuestiones reiteradas, repetitivas. Piensen en una compañía donde por ahí se entra en calor, donde se saluda, donde por ahí se puede llegar a tomar unos mates, donde nos vamos cambiando. Hay como acciones o comportamientos habituales, reiterados, típicos, repetitivos, que hacen a la conformación de parte de los grupos, pero a la vez esa reiteración en algún momento tiene cuestiones innovadoras, creativas, ¿no? Obviamente que hay grupos que por ahí remiten a mucho más el polo de la creatividad, pero que no pueden ser creativos, totalmente creativos. ¿Por qué? Porque si no, no hay posibilidad de la conformación de una identidad. La identidad tiene componentes, ¿se entiende?, nuevos, pero hay algunas cuestiones de lo idéntico, si no, yo no sé a dónde corresponde o dónde correspondo, ¿no? ¿Cuál es mi lugar de pertenencia? ¿No? Hay cuestiones que se mantienen o son necesarias que se mantengan estables para yo poder ubicarme, situarme en que este es mi grupo y no es otro. Esta tensión entre la reiteración y la innovación, también un punto a trabajar muchas veces por el coordinador o coordinadora de los grupos, porque muchas veces la repetición genera, obviamente, cierta, si quieren, estabilidad o estancamiento de los grupos, a veces, por ejemplo, depositando ciertas cuestiones en alguno de los miembros del grupo, o como les decía, la no posibilidad de cierto movimiento en los espacios físicos en donde el grupo habilita, pero también la innovación que puede generar a veces cierto beneficio, avance, dinámica, también genera a veces malestares, ¿no? Tener que cambiar de una sala de ensayo, tener que proponer o cambiar algún espacio físico, tener que incorporar algún miembro nuevo al grupo. ¿Qué cosas generan ahí? Acá entonces empezamos a pensar que esta vida del campo de las problemáticas grupales, ¿no? Este campo de problemáticas va a tener que lidiar todo el tiempo con esta tensión entre la dispersión y la cohesión,
entre lo reiterado, lo creativo, lo repetitivo, es decir, donde todo el tiempo esto se va a ir dando en la vida de los grupos. Obviamente, como decíamos, es importante, ¿no? Estoy ahí chequeando, ¿no? Que entonces es pensar que el grupo es un grupo como subjetivo, subjetivante, se entiende, es un grupo en movimiento, no es un objeto, como decíamos, cerrado, en el cual se producen conocimientos, ¿no? Sino que el propio grupo, en toda esta dinámica, en esta complejidad que nos va trayendo, va produciendo en sí mismo estos movimientos y esta producción, por un lado de conocimiento, pero a la vez de subjetividades. Es decir, que no, el grupo no es un conjunto de personas que se van sumando su singularidad, sus historias personales, sus individualidades, sino que va generando efectos subjetivos, subjetivantes, corporalidades propias de habitar ese dispositivo grupal o ese campo de problemática. Nuestras corporalidades, nuestros modos de pensar, nuestros modos de sentir, nuestros modos de actuar, nuestros modos de comportarnos, van transformándose en subjetividades que empezamos a compartir lenguajes comunes, modos de sentir común, nuevos modos de pensar común, nuevos de valorar común, con esos otros, otras que van conformando ese proceso grupal, ese grupo, ese nosotros, esas nosotras. Es decir, que se va generando una identidad, ¿no? Esta cuestión de identificarnos con esos otros, esas otras que empiezan a habitar estos espacios, estos tiempos, este proceso grupal. Y donde entonces se van atribuyendo a esos otros, otras roles, lugares que van a habitar, lugares que vamos a asumir y que vamos a otorgar. Lugares, roles donde se distribuyen tareas explícitas o implícitas, lugares donde va a haber, por ejemplo, roles institucionales, por ejemplo, piensen en una escuela, la directora, la docente, el preceptor, los alumnos, alumnas, en donde institucionalmente esos roles, esos lugares están atribuidos más allá de quiénes o quiénes lo ocupen. Es decir, y a la vez está atribuido la autoridad, está atribuido ciertas tareas, ciertas funciones, ciertas responsabilidades, no importa el perfil o el estilo de aquel o aquella que lo ocupe. Pero sí pensemos que el rol, sobre todo el institucional, es un lugar de control, es un lugar de anticipación de conductas, de comportamientos, donde se le atribuyen expectativas de comportamiento, de valores, de acciones, etcétera, ¿no? Es decir, que ese rol, ¿no? Pero también en los grupos hay roles funcionales o disfuncionales, dirá Romero, y ustedes lo leerán, que van a contribuir a la posibilidad de llegar a los objetivos comunes, y va a haber roles que van a ser disfuncionales a esa tarea o objetivo común porque genera malestar, estancamiento, conflicto, problemáticas, peleas en relación a esto. Pero más allá de esto, ¿no? Lo que es importante es que vamos asumiendo posiciones, lugares, y los otros nos van dando esos lugares y posicionamientos. En particular, Pillon Rivière, que ustedes lo van a leer, digo, no directamente a él, ha atribuido o ha mostrado algunos roles o algunos lugares específicos que nosotras después vamos a ir trabajando, nosotros vamos a ir trabajando. En la dinámica grupal, ya no estos roles como podrían ser un secretario, una directora o parte de la compañía, ¿no? Piensen artistas, ¿no? Etcétera, bailarines, bailarinas, ¿no? Donde está mezclado ciertas funciones o tareas a desarrollar, sino que en la dinámica grupal, en esos intercambios que se empieza a dar en ese nosotros, nosotras, en este proceso grupal históricamente, nosotros asumimos y atribuimos, no por personalidad, no por características particulares, sino por momentos necesarios o fantasmáticos o necesidades grupales, ciertos lugares. Uno es el portavoz, que hace un ratito lo había mencionado en el video anterior, en donde hay alguien que habla, denuncia, dice, cuenta parte del malestar o de la sensación o la situación no grupal,
donde los otros no lo nombran, no lo hacen, no lo dicen, pero que no habla en nombre de sí mismo, de sí misma, sino que habla en nombre del grupo sin decirlo. Por ejemplo, algo muy típico que deben haber vivido es cuando por suerte un compañero o compañera está así exorbitadamente feliz, la docente, y se está pasando de hora, ¿no? Y donde alguien dice, profe, ya es el horario, o estamos cansados, o empieza a mover el cuerpo, ¿no? Sin decir nada, pero sí donde empieza a contar un malestar o a guardar las cosas, ¿no? Y eso es identificado por el coordinador o coordinadora del grupo, y dice, uy, disculpen, ¿no? Me he pasado de la hora. Esa cuestión de mover el cuerpo, de guardar las cosas o de decir, profe, ya es la hora o podemos hacer un recreo, descansamos un rato, donde los demás no lo dicen pero acompañan en silencio, con acciones, ese es el portavoz del grupo. Cuenta de alguna manera por dónde está pasando las energías, las necesidades de ese grupo y donde se le comunica de alguna manera con cierta legitimidad grupal ese que lo enuncia como en primera persona, pero es claramente de esa situación grupal que se lo comenta al coordinador, se lo transfiere al coordinador o coordinadora para poder hacer una intervención y poder tener alguna respuesta de ese malestar o de esa situación o de ese momento grupal que el grupo necesita que el coordinador o coordinadora dé algún tipo de respuesta. Otra de las figuras que tiene que ver con los roles es el chivo emisario. El chivo emisario es un lugar, es un rol, es alguien que está dentro de la dinámica grupal, es alguien que pertenece al grupo y que en ese momento ocupa ese lugar donde se depositan los aspectos negativos del grupo. Un lugar muy desagradable, pero que igual, como se dice muchas veces, es preferible tener ese lugar a ninguno, pero es un lugar en donde el coordinador o coordinadora tiene que estar atento para poder generar. Piensen que esta dinámica grupal implica todo el tiempo que el coordinador o coordinadora de alguna vez con sus intervenciones, con sus acciones, sea movible en lugar de los roles, no quede en la reiteración, repetición, estancamiento, estereotipo de una persona en particular del grupo. Este lugar es donde se depositan aspectos negativos del grupo, donde el coordinador puede leer qué se está depositando ahí y cómo se depositan a través de bromas, chistes, algunas ironías, algunos insultos, algunas situaciones de dejarlo excluido pero dentro de las escenas, es decir, un lugar fuertemente de que se deposite el malestar y donde el grupo puede seguir funcionando sin hacerse cargo de esos aspectos excluidos del grupo, ¿no? Pero que quedan como, se entiende como en el patio de atrás, como en el quincho, para no hacerse cargo de qué puede estar pasando. Y se deposita en alguno y es asumido por alguno de las personas del grupo. Entonces es interesante cómo el coordinador o coordinadora puede integrar este aspecto excluido que lo va a sostener el chivo emisario, ¿no? Pero como parte de la dinámica que nos está pasando con esto que dejamos en el desván. No queremos verlo, no queremos trabajarlo, no nos queremos hacer cargo, pero sí lo depositamos en aquel o aquella que está ocupando, y como verán entonces es una necesidad grupal del proceso tenerlo al margen, ¿no? Pero que es parte, ¿no? Es decir, no nos hacemos cargo, lo depositamos en ese lugar, en esa persona, en ese rol. ¿Qué pasa cuando el coordinador lo introduce y obviamente se vuelve a producir una dinámica? No quiere decir que no va a haber un nuevo chivo emisario o algún tipo de malestar. Piensen que todo esto es dinámico, como la posibilidad de quien asume el lugar del portavoz o lo que vamos a ver en el próximo video, el lugar del líder, ¿no? Ese lugar fuertemente de autoridad grupal, pero de autoridad o de poder más que de autoridad grupal, ¿no? Que es asumido o otorgado por el grupo a algún personaje también de esa dinámica. Lugar que también tiene que ser móvil, que no va por la personalidad de ese o esa que en ese momento se le atribuye y asume el lugar de liderazgo, pero que es necesario también desde el lugar de coordinador o coordinadora hacerlo móvil. ¿Por qué? Porque el líder responde a necesidades grupales. Por ahí necesitan a veces un líder democrático, un líder más autoritario, un líder más de dejar hacer, o por ahí un líder que castiga, o un líder que
ataca o nos hace fugar de ciertas situaciones.